La historia de Gedeón es una de las más impactantes y motivadoras de la Biblia. En un tiempo de gran opresión por parte de los madianitas, Dios escogió a un hombre sencillo, lleno de inseguridades y temores, para liderar al pueblo de Israel en una de las victorias más asombrosas. Gedeón, quien se veía a sí mismo como el más insignificante de su familia, fue llamado para demostrar que el verdadero poder no radica en la capacidad humana, sino en la confianza en Dios. Su vida es un testimonio de cómo el Señor usa a los que parecen débiles para desafiar a los poderosos, y también nos advierte sobre los peligros de la idolatría y la ambición. Su historia nos deja profundas enseñanzas sobre la fe, la humildad y la obediencia. Gedeón nació en una época de gran sufrimiento para Israel. Los madianitas, un pueblo cruel y despiadado, invadían sus tierras año tras año, saqueando las cosechas y arrebatando todo a su paso. Los israelitas, atemorizados, se veían obligados a esconderse en cuevas en las montañas, observando con impotencia cómo su ganado, sus alimentos y hasta sus familias eran destruidos o llevados por la fuerza. La desesperación se había apoderado del pueblo. En medio de este caos, Gedeón vivía en Ofra, una pequeña aldea de la tribu de Manasés. Hijo de Joás, era un hombre común, sin grandes aspiraciones. Como muchos otros israelitas, apenas podía imaginar un futuro distinto para su pueblo. Nunca se consideró un líder ni un guerrero, y mucho menos alguien capaz de enfrentar a los opresores. En sus propios ojos, era el menos importante de su familia, y su familia, la más insignificante de su tribu. La continua opresión había quebrantado la voluntad de los israelitas, sumiéndolos en el miedo y la desesperanza. Sin embargo, en medio de aquel panorama sombrío, algo extraordinario estaba por suceder. La ayuda que Israel necesitaba no llegaría a través de un ejército imponente ni de un gobernante poderoso. En su lugar, Dios eligió a alguien inesperado, un hombre sin experiencia en la guerra, un campesino que se escondía de sus enemigos. Un día, mientras Gedeón trabajaba en secreto, trillando trigo en un lagar para evitar ser descubierto por los madianitas, ocurrió lo inesperado. Estaba solo, protegiendo lo poco que le quedaba, tratando de garantizar alimento para su familia. Su temor lo mantenía alerta. Cada sonido en el viento lo ponía en tensión. Fue en ese instante cuando apareció una figura desconocida, aparentemente un hombre más, pero que Gedeón pronto descubriría que no era alguien común. Aquel hombre, que en realidad era un ángel enviado por Dios, se acercó a Gedeón y, con una voz serena pero firme, le dijo algo inesperado: «El Señor está contigo, guerrero valiente». Esas palabras desconcertaron a Gedeón. ¿Valiente? ¿Acaso no estaba escondido por miedo a los madianitas? Nunca había tomado una espada ni liderado una batalla. No se veía a sí mismo como un hombre de guerra. Con escepticismo, respondió: «Si Dios realmente está con nosotros, ¿por qué estamos viviendo esto? ¿Dónde quedaron los milagros que nuestros antepasados nos contaban?». El sufrimiento de su pueblo era evidente, y Gedeón no podía comprender cómo él, un hombre común, podía ser la respuesta. Pero el ángel fue directo con su mensaje: «Ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de las manos de los madianitas». A pesar de la orden, la incertidumbre persistía en Gedeón. Sabía que provenía de la familia más insignificante de su tribu y que no tenía la capacidad ni la seguridad para liderar a nadie. Aquella misión parecía demasiado grande para él. Antes de dar cualquier paso, necesitaba una prueba de que Dios realmente lo había elegido. Con cautela y temor, pidió una señal. Preparó un cabrito y pan sin levadura. Los colocó sobre una roca y esperó. Entonces, el ángel extendió su bastón y, en un instante, un fuego surgió de la roca y consumió la ofrenda por completo. Gedeón quedó paralizado, con el corazón acelerado y las piernas temblorosas. En ese momento, comprendió que realmente había estado en presencia del mensajero de Dios. Pero la misión apenas comenzaba. Esa misma noche, Dios le dio su primera instrucción. Debía destruir el altar de Baal que su propio padre había construido y derribar la imagen de Asera. La idolatría se había extendido entre el pueblo,
y antes de que Israel pudiera ser liberado, debía abandonar sus falsos dioses. Gedeón, aún con miedo, obedeció la orden, pero lo hizo bajo la oscuridad de la noche. Sabía que, cuando amaneciera, su acto no pasaría desapercibido y que la reacción del pueblo no sería favorable. Al amanecer, el pueblo despertó en medio de un gran alboroto. Rápidamente descubrieron que el altar de Baal había sido destruido y, al enterarse de que Gedeón era el responsable, exigieron su muerte. Sin embargo, su padre, Joás, tomó la palabra y desafió a la multitud con una declaración inesperada. Si Baal es un dios, que él mismo defienda su causa. Estas palabras cambiaron el rumbo de la situación y salvaron a Gedeón. Pero ahora, su anonimato había desaparecido. Su nombre estaba en boca de todos y muchas miradas estaban sobre él. A pesar de todo, Gedeón aún no se sentía listo. Su fe seguía frágil y necesitaba una nueva señal que le confirmara que Dios realmente estaba con él. Entonces, ideó una prueba. Colocó un vellón de lana en el suelo y pidió que, al amanecer, el rocío cubriera solo la lana, dejando la tierra alrededor completamente seca. Esa noche, Gedeón dejó el vellón en el suelo y se retiró a descansar. Al despertar, su corazón latía acelerado mientras se acercaba para ver el resultado. Tocó la lana y la sintió completamente empapada, mientras que el suelo permanecía seco. Era una señal clara de lo divino. Pero aún dudaba. ¿Y si había sido solo una casualidad? Necesitaba confirmarlo una vez más. Esta vez, pidió que ocurriera lo contrario, que el vellón permaneciera seco mientras que el suelo estuviera cubierto de rocío. A la mañana siguiente, al acercarse nuevamente, vio como el suelo estaba húmedo por el rocío, pero la lana seguía completamente seca. Ya no quedaban dudas. Dios lo había elegido para una tarea que parecía imposible: liberar a Israel de la opresión madianita. Con una fe renovada, Gedeón reunió un gran ejército. Hombres de distintas tribus se unieron a su causa, listos para luchar contra los enemigos que los habían sometido por tanto tiempo. El campamento creció rápidamente y el gran número de guerreros trajo consigo un sentimiento de seguridad. Incluso frente al poderoso ejército madianita que esperaba en el valle, todo empezaba a tomar sentido. Por primera vez, Gedeón comenzó a creer que quizás, después de todo, sí podría conducir a su pueblo hacia la victoria. Aunque sus soldados no comprendían del todo el plan, estaban dispuestos a obedecer. Sin embargo, Dios tenía en mente algo completamente diferente y le dio una instrucción que resultaba difícil de aceptar. Hay demasiados hombres. El propósito de Dios no era que Israel se atribuyera la victoria a la fuerza de su ejército, sino que reconociera que la salvación vendría únicamente de él. Gedeón, desconcertado, acató la orden. Dios le pidió que anunciara a su ejército que cualquiera que sintiera miedo podía retirarse. Apenas podía creerlo cuando vio cómo los primeros soldados comenzaban a marcharse. Luego, cientos más siguieron su ejemplo. Cuando todo terminó, 22,000 hombres se habían ido, dejando a Gedeón con apenas 10,000 guerreros. El peso de la misión se hacía cada vez más grande, pero a pesar de la incertidumbre, Gedeón sabía que no podía retroceder. Entonces, Dios habló de nuevo. Aún son demasiados. Esta vez, el Señor le ordenó llevar a los hombres a un arroyo y observar cómo bebían agua. Solo aquellos que lamieran el agua con la lengua, como lo hacen los perros, serían los elegidos para la batalla. Gedeón observó atentamente y, al final, solo 300 hombres habían bebido de esa manera. El número era ridículamente pequeño para enfrentarse a un ejército tan grande. A los ojos humanos, la derrota era inevitable. Sin embargo, este era exactamente el plan de Dios. Con solo 300 hombres a su lado, Gedeón comprendió que vencer a los madianitas con tan pocos soldados parecía imposible. Pero Dios ya le había prometido que les entregaría la victoria. Ahora, todo dependía de seguir cada una de sus instrucciones sin cuestionarlas. Lo más sorprendente fue la estrategia que Dios le reveló. No implicaba espadas, lanzas ni arcos.
Era algo completamente inesperado. Dios le dio una orden clara. Cada soldado debía llevar una trompeta, una antorcha oculta dentro de una vasija de barro, y cuando llegara el momento indicado, todos debían romper las vasijas, levantar las antorchas y hacer sonar las trompetas. Desde el punto de vista militar, este plan no tenía ningún sentido. Pero Gedeón decidió confiar en Dios y hacer exactamente lo que le había dicho. En medio de la oscuridad, los 300 hombres de Gedeón tomaron sus posiciones alrededor del campamento madianita. El aire estaba cargado de tensión, y el silencio era absoluto. Los madianitas dormían profundamente en sus tiendas, sin sospechar que estaban rodeados y que su destino estaba a punto de cambiar. En el momento indicado, Gedeón dio la señal. En un instante, el estruendo de las trompetas rompió la calma de la noche. Las antorchas iluminaron el paisaje y el sonido de las vasijas de barro al quebrarse llenó el aire. El campamento enemigo estalló en caos. Los soldados madianitas despertaron aterrorizados, incapaces de distinguir entre sus propios hombres y sus adversarios. La confusión era total. Desorientados y desesperados, comenzaron a atacarse unos a otros en la penumbra, creyendo que estaban bajo un asalto masivo. Lo que antes parecía una fuerza imparable, se derrumbó en cuestión de minutos. El pánico se propagó como un incendio descontrolado. En la confusión, los enemigos se volvieron unos contra otros, sin darse cuenta de que el verdadero peligro no venía de fuera, sino desde dentro de su propio ejército. El caos fue absoluto. Gedeón y sus 300 hombres casi no tuvieron que pelear. Simplemente presenciaron cómo el ejército madianita se autodestruía. Los soldados enemigos caían en su desesperación, mientras otros huían en la oscuridad, aterrados por una amenaza que no lograban comprender. Dios había cumplido su promesa. Sin embargo, la misión aún no estaba terminada. Muchos de los madianitas lograron escapar, entre ellos sus líderes, Zeba y Zalmuna. Gedeón entendía que mientras esos jefes siguieran con vida, la amenaza sobre Israel no desaparecería. Sin dudarlo, reunió a sus hombres y emprendió la persecución. El agotamiento de la batalla aún pesaba sobre ellos, pero Gedeón no permitiría que la victoria quedara incompleta. Durante la cacería, pidió apoyo a los habitantes de Siclot y Penuel, pero estos, escépticos de que pudiera vencer a Zeba y Zalmuna, se negaron a ayudarlo. A pesar de la negativa, su determinación no flaqueó. Con valentía, continuó tras la pista de los reyes enemigos, acompañado por los pocos guerreros que le quedaban. Cada kilómetro recorrido exigía más esfuerzo y fe. Sabía que su ejército era reducido y que estaban exhaustos, pero no podía dar marcha atrás. El final de la opresión estaba cerca y Gedeón no descansaría hasta cumplir su misión. Con cada paso, acortaba la distancia entre él y sus enemigos. El camino fue duro. Él y sus 300 hombres ya habían combatido, corrido y perseguido a sus adversarios durante largas distancias, pero la convicción de Gedeón seguía firme. Solo asegurando la captura de los líderes madianitas se alcanzaría la victoria total. Zeba y Zalmuna representaban el corazón del problema, y mientras ellos vivieran, la amenaza no desaparecería. El hambre y la fatiga los acompañaban, pero eso no sería suficiente para detener a Gedeón. Gedeón y sus hombres continuaron su avance por el desierto hasta que finalmente lograron cercar el campamento donde se refugiaban los reyes en fuga. Había llegado el momento decisivo. Con una táctica rápida y precisa, su pequeño grupo tomó por sorpresa a los soldados que protegían a Zeba y Zalmuna. En medio del enfrentamiento, el ejército enemigo colapsó una vez más y, finalmente, los reyes fueron capturados. Con ambos prisioneros, Gedeón emprendió el camino de regreso. Sin embargo, su mente no solo estaba puesta en los reyes derrotados. No había olvidado el rechazo que sufrió en Siclot y Penuel, donde los dirigentes se negaron a brindarle apoyo cuando más lo necesitaba. Ahora, con los líderes madianitas en su poder, regresaría a esas ciudades para enfrentar a quienes dudaron de él. Al llegar a Siclot, presentó ante los incrédulos a los reyes capturados. Su triunfo demostraba que Dios había estado de su lado en todo momento.
y aquellos que antes lo menospreciaron, ahora tendrían que enfrentar las consecuencias de su falta de fe. La victoria de Gedeón sobre los madianitas trajo un periodo de paz a Israel que no habían experimentado en mucho tiempo. El pueblo, aliviado tras años de opresión, apenas podía creer que aquel hombre, antes desconocido, se hubiera convertido en el libertador de su nación. Los israelitas celebraban con júbilo, agradecidos por haber sido finalmente liberados de sus enemigos. Era un momento de regocijo, pero también de decisiones clave para el futuro. Cuando Gedeón regresó con los reyes capturados y su pequeño ejército, la gente comenzó a congregarse a su alrededor. Al principio, solo eran expresiones de gratitud, pero poco a poco fueron tomando más fuerza hasta convertirse en un clamor generalizado. El pueblo comenzó a alabar a Gedeón como el gran salvador de Israel. En medio de la emoción, surgió una propuesta inesperada. Gedeón, conviértete en nuestro rey. Gobierna sobre nosotros, y después de ti, tus hijos y los hijos de tus hijos. Era una oferta difícil de rechazar. Después de todo, él había traído paz a Israel en una época de caos e incertidumbre. Para el pueblo, Gedeón representaba el líder que tanto necesitaban. Sin embargo, para asombro de todos, Gedeón rechazó la propuesta. Se mantuvo firme en su convicción, recordándole al pueblo que la verdadera victoria provenía de Dios y que solo él debía gobernar sobre Israel. «No seré vuestro rey, ni mi hijo lo será después de mí», declaró. «El Señor es quien debe gobernarlos». Aunque rechazó el trono, Gedeón hizo una petición. Pidió que cada soldado le entregara un pendiente de oro tomado del botín de guerra. Parecía un pedido simple, sin mayores implicaciones. Solo quería una pequeña parte del oro que los israelitas habían obtenido tras derrotar a los madianitas. Con los aretes recolectados, mandó a fabricar un efod, una pieza de gran valor simbólico. Este objeto tenía la intención de ser un recordatorio de la presencia de Dios en Israel. En un principio, su propósito era servir como un memorial, algo que mantuviera viva la memoria de la victoria que Dios les había concedido. Sin embargo, las cosas no ocurrieron como él esperaba. El efod, elaborado con oro reluciente, se convirtió en el centro de atención en Ofra, la ciudad donde Gedeón vivía. En poco tiempo, personas de todo Israel comenzaron a viajar hasta allí, no solo para conmemorar la gran victoria, sino también para rendirle adoración. Lo que debía ser un recordatorio de fe terminó convirtiéndose en un objeto de culto. Sin darse cuenta, Gedeón había creado una nueva trampa para su pueblo. Israel, propenso a desviarse con facilidad, cayó nuevamente en la idolatría. El efod se transformó en una distracción, alejando a la gente de la verdadera adoración al Señor. Aquel que había guiado a su nación a una de las victorias más asombrosas, ahora veía cómo su pueblo tropezaba con algo que él mismo había mandado hacer. Gedeón vivió muchos años tras la derrota de los madianitas. Durante ese tiempo, Israel disfrutó de una paz que no había conocido en décadas. El pueblo lo respetaba y recordaba cómo Dios lo había usado para traerles libertad. Tuvo muchos hijos y su vida parecía transcurrir con tranquilidad en Ofra. Sin duda, fue uno de los jueces más destacados en la historia de Israel. Pero su tiempo en la tierra llegó a su fin. Con su muerte, la situación cambió rápidamente. Su ausencia dejó un vacío que permitió el resurgimiento de un problema recurrente en Israel, la idolatría. El efod de oro que había mandado fabricar siguió siendo un obstáculo para el pueblo. Sin Gedeón para guiarlos, los israelitas volvieron a apartar su corazón del verdadero Dios y comenzaron a rendir culto a dioses falsos. Pero la idolatría no fue el único problema que surgió. Uno de los hijos de Gedeón, Abimelec, vio en esta situación una oportunidad para adueñarse del poder. A diferencia de su padre, que rechazó el trono con humildad, Abimelec no compartía la misma visión. Movido por la ambición y sin ningún escrúpulo, comenzó a tramar un plan para convertirse en el gobernante de Israel. La adoración a Dios y la verdadera justicia no significaban nada para él. Su único propósito era hacerse con el poder, y para lograrlo, estaba dispuesto a cruzar cualquier límite.
La muerte de Gedeón había dejado un vacío que su hijo pretendía llenar. Pero el camino que eligió Abimelec estaría marcado por la traición y la sangre. Abimelec pronto dejó claro que no era como su padre. Dominado por su sed de poder, no escatimó en medios para alcanzar su meta. En lugar de ser un líder guiado por la fe y el temor de Dios, decidió tomar el control a la fuerza, y en un acto estremecedor, se dirigió hacia sus hermanos, los hijos de Gedeón, y los asesinó sin piedad a todos, excepto a Jotam, quien logró escapar. A través de esta masacre, eliminó cualquier posible rival que pudiera desafiar su autoridad. Con todos sus hermanos muertos, Abimelec se autoproclamó rey en Siquem. Sin embargo, su reinado estuvo plagado de violencia e injusticia. Gobernó con brutalidad y el pueblo, que antes había disfrutado de paz bajo el liderazgo de Gedeón, volvió a sumirse en un ciclo de opresión y sufrimiento. Abimelec, quien debería haber seguido el legado de su padre, terminó convirtiéndose en aquello contra lo que Gedeón luchó con tanta determinación. Su ambición desmedida fue la causa de su propia caída. Su reinado no duró mucho y estuvo lleno de conflictos y tensiones. Finalmente, se enfrentó a una revuelta. Durante una batalla, mientras intentaba conquistar una ciudad, una mujer desde lo alto de una torre lanzó una piedra que lo golpeó en la cabeza. Herido y avergonzado, le pidió a uno de sus soldados que lo atravesara con su espada para evitar que se dijera que había muerto a manos de una mujer. Así terminó la historia de Abimelec, un desenlace trágico para alguien que tuvo la oportunidad de honrar el nombre de su padre, pero que eligió el camino de la avaricia y la destrucción. La paz que Gedeón había logrado para Israel pronto se desmoronó. El pueblo volvió a caer en la idolatría y el caos, repitiendo el mismo ciclo de desobediencia. La historia de Gedeón está llena de momentos sorprendentes que demuestran cómo Dios elige a quienes, según los estándares humanos, parecen insignificantes para llevar a cabo propósitos grandiosos. Gedeón comenzó como un hombre común, lleno de dudas y temores, escondido de sus enemigos. Pero fue precisamente esa aparente debilidad lo que Dios usó para manifestar su poder. La victoria sobre los madianitas no fue resultado de la fuerza ni del número de soldados, sino de la obediencia a Dios. Él demostró que es su mano la que da la victoria, incluso en las circunstancias más adversas. El camino de Gedeón es un ejemplo de fe. A pesar de sus inseguridades, siguió avanzando, confiando en las señales que Dios le daba. Su disposición a obedecer, aun cuando todo parecía imposible, nos enseña que la fe en Dios es capaz de convertir lo inalcanzable en realidad. Con solo 300 hombres, enfrentó a un ejército inmenso y salió triunfante. Sin embargo, su historia también deja una advertencia importante. Después de su gran victoria, el efod de oro, que había sido hecho con buenas intenciones, terminó convirtiéndose en un objeto de idolatría para Israel. Incluso los líderes más fieles pueden, sin darse cuenta, llevar a otros a tropezar cuando desvían su atención de lo verdaderamente importante: la lealtad a Dios. Al final, el legado de Gedeón se desmoronó por la ambición de su hijo Abimelec, quien usó el poder para sus propios fines destructivos. Esta historia es una advertencia sobre los peligros del orgullo y la obsesión por el control. Nos recuerda que, sin Dios, incluso los mayores logros pueden desvanecerse. La mayor enseñanza de Gedeón es clara. Cuando confiamos en Dios, lo imposible se hace posible. Pero nunca debemos olvidar que toda la gloria le pertenece a Él, no al hombre. Si te ha gustado la historia de Gedeón y quieres seguir descubriendo más relatos de fe y valentía, dale me gusta a este video y compártelo con tus seres queridos. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Sigamos explorando juntos las poderosas lecciones de la Biblia.